¿Cómo están amigos? Muy buenas, aquí les saluda Johnny Watch. Vamos a hablar de tres puntos muy importantes para lo que tenemos que en los tutoriales de electricidad que vamos a empezar a ver. Tenemos primero el voltaje, que es la tensión de energía, la energía eléctrica, la intensidad, que es el amperaje, y los vatios o watts, como le pueden llamar, para lo que es cada tipo de equipo consume, ¿no? Y podemos calcular. El tercero lo he involucrado porque nosotros recibimos la energía de las centrales y nos cobran por watts, kilowatts por hora. Entonces, por eso que los voy a considerar más buenos, ustedes pueden entender. Además, porque hay muchos equipos que solamente te mencionan el voltaje o los watts, voltaje, watts, pero no te dicen amperaje. Entonces, con esa cifra podemos calcularla. O también hay equipos que nos dicen voltaje y amperaje y no es watts, entonces también lo podemos calcular solamente con una simple operación, ¿no? Una ecuación, mejor dicho. Entonces, en este tutorial no me quiero profundizar tanto en cada aspecto del voltaje, el amperaje, los watts, porque mayormente es lo que se puede decir, esa información necesitaría una persona que está estudiando en sí, que esté en serio y quiere aprender a profundidad. Pero nosotros solamente necesitamos saber algo básico porque mayormente tenemos cosas muy cotidianas en casas, como cambiar tomacorrientes, luminarias, arreglar quizás ver una bomba, ver su capacitor, una refri, un microondas, ¿no? O sistema de cómputo, algo totalmente básico. Entonces solamente necesitamos tener nociones. En otros videos quizás podamos profundizar uno en cada uno, pero ahora vamos a hacer algo muy breve de los tres y se puede entender, y cosa que así en el siguiente video ya podemos tocar al fin cosas en la práctica, muchos temas. Bueno amigos, ojalá que les guste y seguimos. Bueno amigos, para empezar vamos a ir con la parte del voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico a la tensión eléctrica entre dos puntos, y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina el voltaje estándar es de 220 voltios, también conocido como tensión. Este es el concepto básico por lo que es voltaje. Tenemos que tener bien en claro las definiciones que esta tiene. Bueno, y ahora vamos para entrar en lo que es el tipo de voltaje, solamente para simplificar y ustedes pueden entender fácilmente. Como repito, no es un tutorial donde vamos a definir exactamente cada concepto de cada uno, sino algo breve para que ustedes puedan entender más fácil. Tenemos que tener en claro que hay dos tipos en lo que es el voltaje: la alterna y la continua. En lo que tenemos corriente continua, con las abreviaturas DC, no varía con el tiempo. En cambio la corriente alterna, que tenemos con la letra A y C, varía con el tiempo de forma sinusoidal tanto el voltaje como la corriente. Te voy a explicar esta parte. ¿Se acuerdan cuando ustedes conectan sus cargadores para su celular? Como verán, esa es corriente continua. ¿Por qué? Porque tu cargador, a la hora que lo conectas, en realidad es un adaptador. Cargador, ustedes lo llaman, pero es un adaptador, por la cual en sus parámetros, si ustedes se dan cuenta cuando lo leen, siempre da un rango de 100 a 240 voltios, haciéndote entender que trabaja de 110 voltios a 220 voltios. Eso te da para que te dé una corriente continua de 5.0 voltios, por la cual es estable para que tu celular pueda cargar su batería. Eso es corriente continua. Tienes un adaptador que toma la corriente alterna de tu casa para transformarla en corriente continua para tu celular. Pero esa es una corriente continua que se le puede decir, para que lo entiendas fácilmente, directa. Pero también tenemos corriente continua acerca de las baterías. Ustedes también han tenido en su tiempo juguetes, carritos, que funcionan con pilas de 1.5 voltios. Esa también es corriente continua, solamente que almacenadas en baterías. Y la de tu cargador también es corriente continua, pero con un adaptador que transforma la alterna en continua. Se le puede decir directa. Ya teniendo esto en claro, ahora que tenemos claro lo que es corriente continua, vayamos a lo que es corriente alterna. La corriente alterna que nosotros tenemos en casa, que conectemos nuestra licuadora o cualquier otro tipo de equipo. Pero alterna en sí, diferencia de la continua, es que la continua tiene polaridad, negativo y positivo. En cambio la corriente alterna no. Los otros equipos que funcionan directo con corriente alterna alternan esta posición y no tiene problemas. En cambio la corriente continua no.
tienes que tener especificadamente el negativo y positivo en un solo punto. Si esto no fuera conectado correctamente, malograrías el equipo. En cambio la corriente alterna no. A menos que en tu casa, como en otros sitios, tu corriente alterna sea con una línea de voltaje y la otra línea de neutro. Ahí sí hay que tener cuidado con la posición. Pero el especialista en casa ya tienen claro cómo instalar eso. Pero eso es lo que tienes que diferenciar, corriente continua con alterna. Ahora vayamos. ¿Cómo se mide este voltaje? Para esto hay un equipo que se llama voltímetro. Con este voltímetro vas a poder ver. En el voltímetro mismo salen las especificaciones de dos tipos de corrientes, DC y AC. Ten cuidado que si tienes un voltímetro no debes usar uno a diferencia del otro, porque si tú pones DC y vas a medir corriente alterna, lo puedes malograr. En cambio, si es al revés, no, solamente te va a dar una mala cifra. Tiene que tener cuidado con ese equipo. Ahora, ¿por qué es importante medir la corriente? Ya vimos que corriente continua y alterna son diferentes, pero cuando trabajemos con corriente alterna tenemos que tener en claro algo muy importante. Tienes que tener presente y tener en claro con cuánto de corriente están trabajando. Por ejemplo, ustedes que llegan a su casa ya deben definir de un principio, cuando hagan cualquier tipo de tutorial de su casa que vamos a hacer, tener en claro qué tipo de corriente tienen. Por ejemplo, aquí en Perú nosotros trabajamos con 220 voltios. En algunos lados con 380 más un neutro, o simplemente dos líneas que suman 220, dos líneas vivas. Eso es lo que tienes que tener en claro en tu casa. Quizás eres de otro país que trabaja con 110 voltios. Ahora pasamos con lo que es el amperaje. Se define como la cantidad de corriente o flujo de electrones que fluyen por un conductor. En el anterior video supimos de lo que es la energía. Son electrones que se mueven. Ahora ya tenemos claro qué es voltaje, que es el tipo de cómo fluye tan rápido la cantidad de voltaje en un solo conductor. Pero ahora vamos a, se puede decir, medir la cantidad de electrones que pasan, y esto se encarga el amperaje. El amperaje de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. Significa que mientras crece o decrece la corriente, lo hace en igual magnitud. El amperaje es el resultado de un equipo que se mide en vatios o watts con el voltaje. Es muy fácil la ecuación que uno puede hacer. Si vemos que un equipo consume 220 watts y si tu voltaje es 220 voltios, te da igual a 1, que es un amperio. ¿Y por qué es importante esta medida? Es que ya entendimos que hace rato con voltaje cómo un equipo va a funcionar correctamente. Bueno, ahora vamos a hablar de los vatios o watts. Ya dimos una breve de lo que es tensión y amperaje, y ya hablamos también un poco de los watts. El watts es en sí la potencia que cada equipo trabaja. No importa que sea continua o alterna, en sí es lo que necesita el equipo. Si ustedes pueden ver las características en cualquier tipo de equipo, ya hablamos de la ducha 5000 watts. También tenemos las luminarias. Recuerden que cada vez que ustedes compren luminarias o focos o fluorescentes, siempre usan el término watts, lo que consume. En realidad, la medida de medición de luminarias debería ser en lúmenes, pero bueno, en la forma comercial todos lo manejan en watts. Entonces ahí vemos que una luminaria, mientras menos watts tenga, menos consume y te ahorra. Bueno, pero también hay otros equipos que trabajan como estas duchas 5000 watts, máquinas de soldar de 10.000 watts y así sucesivamente. Tenemos computadoras que trabajan en cierta cantidad de watts. Sus fuentes de poder ustedes los compran en watts. Mientras más exacto sea una fuente real, más watts va a distribuir a todo tu PC. También tenemos que tener que en watts, también a la hora que recibimos la luz, el recibo, nos miden por kilowatts por hora. Esa es otra referencia que en otro video les voy a ayudar a medir. Bueno amigos, ojalá les haya gustado el tutorial, muy rápido, muy sencillo, solamente para que tengan las nociones, más o menos hayan entendido las diferencias de lo que por lo menos voltaje, alterna y continua, el amperaje, lo importante que es considerar el tipo de conductor que pueda soportar la intensidad de cada aparato, y los vatios o los watts, que nos vaya a orientar mucho el consumo de cada equipo en la casa, para que no sorprendamos que nos puedan cobrar más. Así es. Entonces, bueno amigos,
En el siguiente video ahora ya podremos hacer algo totalmente de práctica. Por favor, en la caja de comentarios díganme qué quieren aprender acerca de Johnny. Acá hay un tomocorriente medio raro que me compré de un producto, o este equipo tiene un enchufe muy raro también, cómo puedo hacer, cómo se llama este tipo de tomocorriente, por qué esta tomocorriente se me quema tan rápido, por qué esta luminaria me dice que consume tantos vatios como otra pero me dura más y una me alumbra más. Todo eso ahora lo vamos a ver en práctica para que ustedes puedan diferenciar. Teniendo estas tres nociones de lo que es voltaje, amperaje y watts, vamos a descubrir algunos también como los lúmenes, los luxes y muchas cosas más, pero ya en práctica para que más o menos ustedes se puedan guiar. Así es amigos, así que cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye.